Ahí sí, gracias. Si no fuera por usted, no grabo ni una clase. Ninguna dice la Carla Vergara, ya. Nadie más tiene duda, entonces está todo claro, ya. Entonces el objetivo de la clase de hoy, el siguiente, es, lo voy a escribir aquí abajo, ¿ya? Objetivo, comprender la congruencia de triángulos. Entonces, comprender la congruencia de triángulos sería el objetivo. Ya estamos casi terminando la materia de triángulos, chicos. Congruencia y semejanza viene ahora. Esperemos que antes de que termine el año lo podamos terminar. Y sería lo último de triángulo. Es bastante, ¿eh? Hemos visto muchos conceptos de triángulo, muchos. Y no se nos quedó ninguno por ahí, así que cuando termine este curso de triángulo, y le ha ido bien en todas las pruebas, ya ha hecho los ejercicios, digamos, en clase, supóngase experto en triángulos, ¿sí? Euclides va a estar orgulloso de usted. En fin. Ya, chiquillos, congruencia de triángulos. Ese va a ser nuestro título, la definición va a ser la siguiente. Vamos a leer literal de acá. Dice, dos triángulos son congruentes, sí, solo sí. Eso es importante. Son congruentes, sí, solo sí. Existe una correspondencia entre sus vértices. Vamos a explicar inmediatamente eso. De modo que cada par de lados y ángulos correspondientes sean de igual medida. A ver. Decir que el triángulo ABC es congruente. Congruencia, ¿qué significa en geometría? Idénticos. ¿Ya? Que son idénticos en lado y en ángulo. Son iguales esos triángulos. ¿Sí? Eso significa congruencia aquí en geometría. Decir que el triángulo ABC es congruente con el triángulo PQR no es lo mismo decir que el triángulo ABC, si es que ya mantengo este criterio de congruencia, no puedo cambiarlo, no puedo decir que el triángulo ABC es congruente, no es congruente, hay una línea ahí, con el triángulo QPR. Si usted altera el orden de los vértices, ya no dejan de ser congruentes. Tiene que haber una correspondencia. Por ejemplo, aquí arriba aparece claramente, ahí arriba, aparece claramente que el vértice A y el ángulo que se forma en el vértice A, ¿no es cierto?, tiene una correspondencia, ¿no es cierto?, con el vértice P, es decir, que ese ángulo de ahí es igual a ese de acá. El vértice D tiene una correspondencia con el vértice Q, es decir, que ese ángulo que está ahí es igual a este ángulo que está acá. El vértice C tiene una correspondencia con el vértice R, es decir, que ese ángulo de ahí es igual al ángulo de acá. Lo mismo va a pasar con los lados. Si yo digo que el lado AB es correspondiente al lado PQ, ¿ya? Eso estaría bien. El lado AB, ese lado que está ahí, es correspondiente al lado PQ, pero no puedo decir que el lado AB es correspondiente al lado PR, por ejemplo. Eso no. ¿Sí? Tiene que mantenerse la correspondencia. Si elegí el A y el B primero, tengo que elegir el P y el Q primero. Entonces decir que el trazo AB es congruente con el trazo PQ. Lo mismo va a pasar con lo otro, o sea, el lado AC es congruente con el lado PR. Se tiene que mantener el orden. El lado BC, si partí del B y termino en el C, aquí parto en el Q y termino en el R, ¿sí? Eso es muy, pero muy importante que se cumpla, ¿sí? La correspondencia que hay aquí con los ángulos y con los lados, ¿sí? Usted tiene que mantener el orden cuando responda las preguntas, ¿sí? Entonces, esto es re simple. Si tengo un triángulo ABC y un triángulo PQR y esos son correspondientes, perdón, son congruentes, tiene que haber una correspondencia entre los vértices, de modo que cada par de lados y ángulos correspondientes sean iguales. Si digo que el lado AC es correspondiente con el lado QR, está mal. Si pasé del A al C, tengo que pasar del P al R para decir que son congruentes, son correspondientes.
¿Se entiende más o menos eso o no? Aunque va a quedar más claro en los ejercicios, ¿ah? Así es difícil de entender esto. Pero tampoco es tan complicado. ¿Sí? Son triángulos idénticos, tanto en ángulo como en lado. Eso es congruencia. La semejanza es distinta, ¿ya? La semejanza es otro concepto que vamos a ver más adelante. Es un poquito distinto a esto. ¿Preguntas, chiquillos? ¿Se entiende eso de mantener la correspondencia entre los vértices y entre los lados? Se tiene que mantener el orden con el cual lo digo. ¿Sí? ¿Sí, no, profe? ¿Se entiende esto de la congruencia, chicos? Más o menos. ¿Hacemos ejercicios para que quede más claro? A ver. Si se entiende, dice Melanie. Veamos. Vamos a medir, no sé por qué no avisamos en el. Sí, mejor, hagamos ejercicios para que quede más claro esto. Como siempre, querido y estimado, van a tener unos 2 minutitos, 1 minuto y medio cada uno, o sea, por cada uno de los ejercicios para que lo empiece a hacer usted primero, ¿ya? Déjeme borrar. Tira esto abajo, que no se ve ahí. Dice, en la figura 1, fíjese, el triángulo LMN es congruente con el triángulo HIJ. Entonces los ángulos correspondientes a estos ángulos de acá, o sea, los que les corresponden por, digamos, por congruencia, al ángulo MNL, el ángulo MNL, ese ángulo de ahí, la correspondencia de ese ángulo de ahí, con el triángulo NML, con ese ángulo que está acá, ¿cuáles son correspondientes aquí? Fijémonos. Primero que todo, a ver, trate de responder. ¿Qué respondería usted primero? Después le explico. Trate de responder un poco. A ver si entendió un poco la idea. Mire, si quiere le pego la cosita de atrás para que la tenga, mire, como guía, como referencia. Esa de ahí. Pegamos. A ver. Esa que está ahí, esa correspondencia se tiene que dar aquí. ¿Cómo se ve desde la pantalla? ¿Sí? ¿Está bien? ¿La pantalla la ven o no? Ah, ya, ok. Está bien. Ok. Ya. ¿Qué respondería usted? Si está dando la PSU, perdón, la PTU, y justo le va a hacer este ejercicio. A ver, le digo una respuesta. Ya, una compañera de usted cree que es. Ahí. Cree que es la B. Hay un compañero de usted, una compañera, y cree que es la B. Ya mire, lo voy a empezar a explicar por mientras. La correspondencia es la siguiente: el lado L con el lado H, el lado M con el lado I, el lado N con el lado J. ¿Cómo sé yo cuál es la correspondencia? Porque lo es dada, siempre. El vértice L tiene la misma relación con el vértice H. Ese vértice de ahí, con ese de ahí. El M con el vértice I. O sea que partimos de aquí del L al M y del M al N, y aquí también partimos de aquí, ¿no es cierto? Del H, ¿no es cierto? Primero al I,
En ese orden son congruentes los triángulos. Y de la I, ¿no es cierto?, a la J. LMN congruente con H y J, ¿sí? En ese orden, así. El circuito que uno completa aquí, ¿ya? Para ver qué ángulos son congruentes o correspondientes a este, fíjese, el ángulo MNL, el ángulo MNL, fíjese, el M, después el N y después el L, va a tener que ser correspondiente con el I, el J y después el H. IJH, IJH, ese no, IJH, IJH, ese no, ¿sí? De nuevo, mire, ¿cómo lo hice? Así. Si parte el ángulo del M, sigue en el N y continúa en el L, M, N, después al L, aquí tengo que hacer lo mismo, va a ser congruente con el ángulo I, J, H. I, J, H, ese ángulo que está aquí, es correspondiente con este que está acá. ¿Se fijan? El segundo ángulo, N, ML, el segundo ángulo, N, M, y después L. En ese mismo orden para atrás va a ser el correspondiente. J, I y H. J, I y H. Exactamente, compañera, es la respuesta B. ¿Sí? No se equivocó la compañera. Ok. ¿Se entendió eso? ¿O no se entendió? Hay que tener siempre mantener el orden. Eso es todo. Yo no puedo decir que el ángulo NML es correspondiente al ángulo IJH, no. Esto todo tiene un orden. ¿Se fija? El NML, por ejemplo, el NMN, MNL tiene que ser correspondiente con el JIJH. El IJH. El ángulo NML tiene que ser correspondiente con el JIH. JIH se da ahí. ¿Se fija? Son iguales. Por ende, ese ángulo de ahí tiene que ser igual a este ángulo de acá. ¿Se entendió eso, chiquillos? Por favor, respóndanme. Queridos y estimados. ¿Hacemos el 2 entonces? ¿Estamos bien? Parece. Nadie responde. Ya, pues, como estamos bien, como nadie responde, se supone que esto está fácil. Así que hagamos el otro. Sí, profe, dice Dalton. Gracias, Dalton, por responder, el pobre profesor. Ok, el pobre profesor. Es el pobrecito. Ya. Continuamos entonces con el trabajo. La manipulación ahí. Pobre profesor. Ya. Pregunta 2. Dice: los triángulos ABC y DEF del asegurador son escalenos y rectángulos. ¿Cuáles eran los escalenos? Los que tenían cualquier medida. Medidas diferentes. Tanto en lado como en alto. Y rectángulos son escalenos rectángulos, ¿ya? En B. Y en F. En B y en F son escalenos rectángulos. Respectivamente. Mire, aquí ya nos dieron el orden de la congruencia, fíjense. El triángulo ABC es congruente con DEF. ¿Sí? El triángulo ABC, ese es el circuito, ¿no es cierto? En ese orden, es congruente con el triángulo DFE. DFE, en ese orden, ¿se fija? Entonces, ¿cuál de las opciones siguientes es verdadera? ¿Qué responderían ustedes? A ver. Aquí hay que mantener el orden nomás, pues. ¿Sí? Nada más que eso. Aquí mantener el orden, el mismo orden que hay ahí, mantenerlo acá. ¿Qué responderían ustedes si esta pregunta, esta fin de año, las tiene todas buenas y le falta esta pregunta, ¿eh?
Tiene todas las demás buenas, está seguro, está dando la PTU y están todas buenas. Y le falta esta pregunta que responder. ¿Qué respondería usted? ¿Se saca el puntaje nacional, no? Veamos. Ya llegó la respuesta, ¿eh? Una respuesta. Es una pregunta en realidad, no me llegó una respuesta. Sí. A ver. A ver. Perfecto, estimado. Perfecto. ¿Está bien? A ver. Sí. Ya llegó la respuesta. Un compañero de ustedes dicen que es esta. ¿Qué dicen los demás? A ver. Es solo mantener el orden. Ya hagámoslo. A ver, fíjese bien. Dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones en este orden son congruentes? Son verdaderas. Mire, BC, es decir, ese de ahí, ¿no es cierto? BC, de aquí a acá, con DF. DF. Eso es falso. ¿Por qué? Porque debería ser, si aquí partió del B y terminó en el C, debería partirse en el F y terminar en el L. ¿Ya? Eso es incorrecto. AC, es decir, de aquí a acá, de la al C, lo mismo que del D al E. Y no FE. El ángulo ABC, ABC, en ese orden, ABC, debería ser congruente con el ángulo DFE, en el mismo orden, se mantienen los órdenes, por lo tanto no. Esta es la correcta porque dice que el ángulo CAB, CA y después B, tiene que ser congruente con el triángulo EDF. Se fija, tiene que mantener el mismo orden, la misma congruencia, por lo tanto, esa siempre es verdadera. ¿Ya? Y se puede ver acá, pues mire, el ángulo CAB, ese de ahí, que por lo general es 30, ¿ya? Es lo mismo que el triángulo EDF, por supuesto que sí, que por lo general es 30. Por lo general es 60, por lo general, ya no tiene por qué ser así. Para los ejemplos uno los coloca así siempre. En fin. Ya, chiquillos, ese muy bien estimado. Súper. El compañero lo hizo. Vamos con el siguiente problema. Ah, a varios me habían respondido, no los leí, perdón. Ah, ya, sí, está bien, súper. Ya, el compañero le aceptó, o sea, lo hizo bien. Ya, Melanie bien, Carla también, Sayen también, Daniela también. Perfecto, perfecto. ¿Se entiende entonces la idea? Estamos súper bien. Hagan este, pues, ¿ya? Supongo que aparte de los 850 puntos por hacer un ejercicio más, le van a dar una beca. Y este justo es este ejercicio, por la beca. Vamos, gánese la beca. Dice, los triángulos PQR y TNM de la figura 3 son escalenos. Si PQR es congruente en este orden, ¿no es cierto?, con TNM, entonces, ¿cuál de las siguientes proposiciones es falsa? ¿Cuál es la falsa? Mantenga aquí el orden, ¿no es cierto? Y acá también, para ver eso, para ver si son congruentes. Dos triángulos son congruentes cuando son idénticos en ángulo y en lados. Fíjese que Dios nos construyó, se supone, si usted lee el Génesis, es interesante leer un poco, ¿eh? Si usted lee el Génesis, Dios nos creó a semejanza de Él, ¿sí? Y no a congruencia de Él. ¿Ah? Interesante igual la distinción, ¿sí? Hay una diferencia. Ya, alguien respondió
Ok, alguien respondió, una compañera cree que es esta, o quizá es, no hay que creer, quizá es. Ya, entonces esa es la correspondencia que hay que seguir. ¿Y cuál de estas es falsa? PQ, PQ, la de ahí, igual a o congruente con TN, perfecto, impecable. PR, de aquí a acá, tiene que ser igual de aquí a acá, a TM, perfecto. QR, QR va a tener que ser correspondiente a este, a ANM. Perfecto. El ángulo QRP, QRP, ¿sí? Es igual al ángulo NM. A ver, espera un segundo. De nuevo, estaba mirando por otro lado. QRP, ahí sí. QR y después P va a ser igual al ángulo NMT. Perfecto, eso también está correcto. Y nos queda esta, pues, que obviamente es la falsa. ¿Sí? Bien estimada, súper. Y comprobemos que es falso, pues. PQR tiene que ser congruente con TNM. Y aquí lo pusieron con TMN, al otro lado. Así que está súper. ¿Ya? Esa es la respuesta correcta, letra E. Miren el de abajo, ya es como un poquito, es conceptual y numérico al mismo tiempo. ¿Sí? Tienen que entender el concepto, ¿no es cierto?, para poder realizar este ejercicio. Entonces, el número 4, mire qué interesante es este ejercicio. Deme un segundo, voy a cerrar la puerta. Trate de hacerlo, trate. Trate de hacerlo. Ahí está la correspondencia, CAB con PRQ. O el criterio de congruencia, que es lo mismo. ¿Cuánto vale el valor de X? Ni siquiera le están preguntando por el lado QR, ¿ya? Le están preguntando solo por ese valor de X, que está ahí. Recuerden que una congruencia son lados iguales y ángulos iguales, pero en el orden que le están dando ahí. Esto está interesante, ¿ah? Trate de resolverlo, a ver cómo le va. Ya, llegó una respuesta. Ya, hay dos compañeros que creen que la C. Ya, vamos a tratar de hacerlo mientras los demás responden. Y hay dos compañeros que creen que es C. Ok, fíjese, estos triángulos son congruentes en este orden. El vértice CAB, congruente con PRQ. CAB, ese es el circuito. Partimos del C, seguimos en el A y terminamos en el B. ¿Sí? CAB. Congruente con PQ, PRQ. Entonces, si partís de aquí del C al A, y hay 7, del P al R van a haber 7, del A al B hay 15, por lo tanto todo este lado vale 15, y el último lado de acá debería valer 10, ¿ya? Por la correspondencia nomás, pues CA, lo mismo que PR, 7 cada uno, AB, AB 15, congruente con RQS vale 15, y CB, ese de ahí, CB, congruente con PQ. CB, entonces, congruente con PQ. 10 cada uno. ¿Por qué digo que este es 10, 7 y 15? Porque son congruentes, pues. Y si son congruentes, tienen los mismos lados y los mismos ángulos. Por lo tanto, si el lado 15 es igual a X más 3,
¿Por qué número sumo 3 para que me dé 15 por el 12? Por lo tanto, correcto, estimados. Certeros. Muy bien. Excelente. Nos quedan los dos últimos. Vamos haciendo los chiquillos. El primero, el de arriba. Dada la figura 5, se cumple que el triángulo ABC es congruente con PQR. Con AB igual a 3X más 2 y PQ igual a 5X menos 8. Entonces, ¿cuál es el valor de la medida del trazo PQ? Este trazo que está acá. ¿Cuánto vale? Vamos, vamos. Son más entretenido, son más interesantes. Tanto vale el lío en realidad, pero esto te diré el número, juega un poco con la ecuación, le da más color. Oh, más color. Ahí. Ya. ¿Qué le daría el 5? A ver. Ustedes que son secos para los triángulos. Yo sé que pueden. Vamos. Ya llegó una respuesta entonces. Un compañero cree 17, ¿ah? Un compañero de ustedes cree que es 17. Ya una compañera también cree que es 17, ya van dos. Es la misma, así que debe ser eso. ¿Sí? La vamos a revisar, pues. Revisemos esto inmediatamente. Tenemos. Dada la figura 5, se cumple que el triángulo ABC es congruente con PQR. ¿Sí? En ese orden. A, B, C es el circuito correspondiente con P, Q, R. ¿Sí? En ese orden de ahí. Nos piden el trazo PQ. ¿Cuánto vale este trazo que está ahí? El trazo PQ, ese que está ahí, es congruente con AB. ¿Sí? El trazo PQ es congruente con AB. Es decir, que esos dos trazos son iguales. ¿Sí? Y el trazo AB convenientemente vale 3x más 2. Y el trazo PQ vale 5x menos 8. Si son congruentes y existe esta tal correspondencia entre los lados y los ángulos, ¿sí? Esos dos lados son iguales. Es decir, que AB, el trazo AB es congruente, ¿no es cierto?, con el trazo PQ. ¿Qué puede decir? Es decir, que son iguales, los puedo igualar. El trazo AB vale 3x más 2 y el trazo PQ vale 5x menos 8. Y despejamos X, ¿sí? Para eso nos hemos entrenado toda la vida, para despejar X. Resolvemos esta igualdad, ¿no es cierto? Ordenamos un poco aquí. Cambiamos los signos, queda 5x menos 3x. Agrupamos. En un lado de la ecuación, ¿no es cierto?, los términos iguales, los x y los números en el otro extremo, es decir, 5x menos 3 y 2 más 8. ¿Sí me ordené bien? A ver. ¿Se me ordené bien? 5x menos 3x son 2x. 2 más 8, 10. X es igual a 10 partido en 2, es decir, 5. Ah, listo, 5. No, pues. Hay que leer, ¿no es cierto? La medida del trazo PQ. X vale 5, pues. Entonces resuelvo aquí esta ecuación que está acá. Si PQ es igual a 5x menos 8, reemplazo X ahí, y me quedaría que PQ es 5 por 5 menos 8. 5 por 5, 25.
Menos 8. Serían 17, ¿no es cierto? Excelente, estimados. Súper, pero súper bien. Ya el siguiente lo vamos a dejar ahí, porque para que alcancemos a ver algunos criterios de congruencia, ¿ya? Si quieren lo saco una fotito, lo busca después en las clases que les voy a subir rayadas. Lo voy a dejar ahí para que lo hagan. Y lo revisen, ¿sí? Va a quedar ahí en el tintero. Pero es más de lo mismo, chiquillos. Es más de lo mismo. Ya. O sea, uno puede preguntarse acá y decir, chuta, cada vez que crea que dos triángulos son congruentes, voy a tener que conseguir sí o sí todos sus lados y todos sus ángulos. No. ¿Ya? Basta con ver que algunas de estas cosas, de estos elementos, sean iguales para decir que dos triángulos son congruentes. Para eso, obviamente, hay criterios de congruencia. ¿Sí? Los criterios de congruencia son 4. Está el ALA, el LAL, el LL y el LLA mayor que. Voy a explicar cada uno de esos. El criterio o postulado ALA. Esto es para ver que dos triángulos son congruentes. ¿Por qué? Porque delante, ¿qué teníamos? Teníamos una correspondencia entre cada uno de los lados y cada uno de los ángulos. Y a veces uno no tiene todos esos datos, no tiene todos los lados ni todos los ángulos. Entonces basta con encontrar algunas de estas características, que se cumplen algunas de estas características, para decir inmediatamente que son congruentes esos triángulos. Entonces, me explico. El criterio ALA, ángulo, lado, ángulo. Ya el A tal vez estaba por los ángulos y el L oh, se la estoy dejando la escoba. Estoy tonto. Ah, voy, ahí sí. Despabila, ya, aquí estamos. Ya nos despabilamos. Entonces, el criterio ángulo, lado, ángulo, dice, dos triángulos son congruentes si tienen respectivamente iguales un lado y los dos ángulos adyacentes a ese lado. ¿Sí? ¿Qué significa adyacente? Que estén pegados a ese lado. Por ejemplo, el triángulo ABC con el triángulo A'B'C' son congruentes ya que tienen un lado común y los ángulos adyacentes a ese lado, son iguales también. Entonces, por el criterio ángulo, lado, ángulo, ángulo, lado, ángulo, esos dos triángulos son iguales, son congruentes. Es decir, no tengo por qué conocer eso, no tengo por qué conocer eso, ni eso, ni ese ángulo que está ahí. Conociendo estos tres datos que coincidan, ¿no es cierto? Que el lado AB sea igual al lado A'B', que el ángulo alfa sea igual a este ángulo alfa de acá, que el ángulo beta sea igual a este ángulo beta de acá. Con eso basta y sobra para decir que esos dos triángulos son congruentes. El siguiente criterio, el criterio lado, ángulo, lado, o LAL, ¿sí? Es el siguiente. Dos triángulos son congruentes cuando tienen dos lados y el ángulo comprendido entre ellos, eso es importante, respectivamente sean iguales. Es decir, lado, lado, ángulo, que estén formando el ángulo entre esos dos lados. A eso se refiere. ¿Ya? Ese criterio también es para ver semejanza, es decir, que el lado CA, si es igual al lado C'A', el lado AB, si es igual al lado A'B', el ángulo alfa, si es igual a este ángulo alfa, entonces tengo un criterio para decir que estos triángulos, los dos son congruentes. O sea, no tengo por qué conocer esto, ni ese ángulo, ni ese ángulo, para decir que son congruentes. Esa es la gracia que tienen los criterios. ¿Ya? Te pueden demostrar todas estas tonteras, pero mire, ¿para qué? No tiene ningún sentido hacerlo acá. Hay miles de demostraciones en internet, así que puede verlas si quiere demostrar esto. Ya. Los criterios lado, 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 es como lógico este criterio. Si dos triángulos tienen los tres lados comunes o del mismo tamaño, son congruentes, sí o sí. ¿Ya? Es decir, que todos esos ángulos que están ahí también van a ser iguales a los ángulos que están acá. Y el último criterio, que seguramente el que está un poquito más enredado, pero no es tan enredado, ¿ya? Dice, el criterio lado, lado, ángulo mayor que. Dice, dos triángulos son congruentes cuando tienen dos lados y el ángulo opuesto al mayor de estos lados respectivamente iguales. Es decir, que C tiene que ser mayor que B, aquí. C mayor que B, aquí también,
C' mayor que B', ¿sí? O al revés, pues, B menos que C. Es lo mismo que escribir C mayor que B. Entonces, si usted se fija, estos dos triángulos tienen esos dos lados iguales, y opuesto al lado mayor está un ángulo que tiene que ser igual al otro para que estos dos sean congruentes. ¿Sí? Estos son los 4 criterios, de congruencia de triángulo. El criterio ángulo, lado, ángulo, que quiere decir que son congruentes si que tienen el mismo lado y los ángulos adyacentes iguales. El criterio lado, ángulo, lado, que quiere decir que tiene dos lados iguales y si esos dos ángulos forman un ángulo igual, ¿sí? Que el otro triángulo, aparte de ser iguales, forman el mismo ángulo, también esos dos triángulos son congruentes. El criterio lado, 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 es decir, ese lado, ese lado, ese lado, igual a ese lado, ese lado, ese lado, también al tiro uno concluye que son congruentes. Y el último criterio, quizá el que es más enredado, digamos, de todo, es decir, que tengan dos lados iguales, da lo mismo cual, dos lados iguales, pero el ángulo que oponga al lado mayor tiene que ser igual que el otro. En este caso, también son congruentes estos triángulos. ¿Ya? Entonces, pregunta. Ahí está. La congruencia de triángulos, por lo menos hagamos una. Ya que alcancemos a hacer una. Oh, ahí está. Hagamos ese. Los criterios son ángulo, lado, ángulo, ¿no es cierto? Ahí. Eso, ¿sí? El lado, ángulo, lado, es decir, ahí, ese lado igual a ese, esos ángulos iguales. El lado, 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 los tres lados iguales. O, perdón, no iguales. Iguales al otro triángulo, recuerden, no tengo espacio para dibujar el otro. Y lado, lado, ángulo mayor que quiere decir que si tengo un triángulo, ese lado igual a ese, por ejemplo, y este lado mayor, tiene que tener el mismo ángulo que el otro triángulo. ¿Sí? Según estos criterios, de estas tres opciones que tengo acá, dice, las siguientes figuras están formadas por dos triángulos equiláteros, ¿en cuál o cuáles de ellas se puede asegurar que los triángulos, son congruentes? ¿En cuál se puede asegurar eso? Son todos triángulos equiláteros, ¿ah? Los triángulos equiláteros tienen tres lados idénticos. No quiere decir que sean tres triángulos equiláteros congruentes, ¿ya? ¿En cuál de estos tres se puede asegurar con total propiedad de que esos triángulos son congruentes? A ver, vamos, quedan 2 minutos de clase, chiquillos. Ustedes pueden, yo sé que sí. Es buena la pregunta, ¿eh? Súper buena. De hecho, es buenísima, no es buena. Ya. Tengo una respuesta. Estos chiquillos que me dan ánimo cuando participan. Ya. Una compañera de ustedes dice que esa. Hay otra compañera que cree que esa y hay un compañero que cree que esa. Chula, estamos bien dispersos. Miren, ¿por qué no puede ser ni la 1 ni la 2? Por esto. Este triángulo, supongamos que es equilátero, y este triángulo también es equilátero. Pero, profe, el dibujo será igual, no importa. Nunca se va a hacer un dibujo. Recuerde eso. Profe, pero dice que son equiláteros. Sí, pues este triángulo es equilátero. Y este también es equilátero. Pero ahí se ven que están del mismo corte. No, pero no se va a hacer un dibujo. Son triángulos equiláteros. No dice que ese lado igual a ese. No dice que ese lado igual a ese de allá. No dice eso. Así que olvídelo. El segundo es lo mismo que delante, pues. Pueden ser equiláteros así, pues. Si no le dicen que ese lado es igual a ese, no puede hacer nada. O que ese lado es igual a eso, o que ese lado es igual a ese. Si me dijeran eso, sí. Aquí me lo dicen, profe, me dicen que ese lado es igual a ese, sí, pues. Me lo dicen a través del dibujo, profe, pero usted acaba de decir que no lo basemos en el dibujo. Pero en este dibujo sí se puede basar, ya que esos dos lados están coincidiendo ahí, pues. Tienen un lado en común. Y como son equiláteros, tienen los tres lados iguales.
son todos iguales. Por lo tanto, sí, solo en 3 pueden ser congruentes. Seca la compañera, ¿ah? No se equivocó con ninguna. En fin. Vamos a quedar hasta acá, chiquillos. Entonces, solo 3. Exactamente esa que solo 3 estimadas. Sí, solo las 3 estimadas. Queridos y estimados jóvenes, como siempre, fue un gusto hacerles clase, ¿no es cierto? Gracias por participar. Gracias por el entusiasmo, no lo pierdan, chiquillos. Y nos vemos en la próxima, pues. Cualquier cosita me escribe, ya, me manda un correo con un par de insultos y listo. Ya. Ya, estimados, nos vemos. Que estén súper. Chao, profe. Chao, chao. Chao, Chao, profe, estimada, que esté que esté bien. bien. Chao, chicos.